¿Qué tal? A ver, hoy nos vamos a meter de lleno a desentrañar el mapa social que era bastante complejo de la Judea del siglo I. La idea es simple, entender quién era quién en el Nuevo Testamento, para que todo lo que leemos allí cobre un sentido mucho más profundo, en una era que fue tan fascinante como conflictiva. A ver, fariseos, saduceos, celotes. Seguro que esos nombres les suenan, ¿verdad? Pero, seamos honestos, muchas veces se nos mezclan. ¿Quiénes eran de verdad? ¿En qué creían? ¿Por qué hacían lo que hacían? Entender bien sus diferencias es la clave para comprender las tensiones y las historias de esa época. Ok, para entender todo esto, lo primero es imaginarnos el escenario. Judea no era un remanso de paz, para nada. Era un verdadero hervidero de fervor religioso y todo bajo la bota del Imperio Romano. Esta doble presión, la interna por la fe y la externa por la ocupación, es la que terminó moldeando a cada uno de los grupos que vamos a conocer. Bueno, arranquemos por arriba, por la cúpula del poder espiritual en Jerusalén. Estos eran los grupos que interpretaban la ley, los que controlaban el templo y básicamente la vida diaria de la gente. Este cuadro nos muestra un verdadero choque de mundos. Por un lado tenemos a los fariseos, que eran súper populares, muy numerosos. Su fe iba más allá de la ley escrita. Para ellos, la tradición oral era importantísima. De hecho, muchas de las discusiones con Jesús venían de ahí, de esas reglas sobre lavarse las manos o qué se podía hacer en sábado, cosas que no estaban tan detalladas en la ley escrita, pero sí en su tradición. Creían en la resurrección, en ángeles, en demonios. Su poder, digamos, estaba con la gente, en las sinagogas. Y en la otra esquina, los saduceos, la élite, los ricos, la aristocracia de los sacerdotes que manejaba el templo. Eran ultraconservadores. Para ellos, lo único que valía era el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Resurrección, no. Ángeles, tampoco. Negaban cualquier vida después de la muerte. Todo se decidía aquí y ahora. Pero y acá viene lo más curioso, lo irónico de todo esto. Es que estos dos grupos, rivales teológicos que no estaban de acuerdo en casi nada fundamental, de repente encontraron un punto en común, su oposición a Jesús. Los fariseos lo veían como una amenaza a sus tradiciones y a su autoridad religiosa, mientras que los saduceos tenían miedo de que agitara al pueblo y pusiera en peligro su poder y su cómoda relación con Roma. Y junto a ellos estaban los escribas. Imagínense que eran como los abogados y teólogos de la época, ¿no? Eran los expertos, los que se pasaban años estudiando cada letra de la ley y las tradiciones. Muchos de ellos eran fariseos, y su rol era clave para resolver disputas legales y para enseñar en las sinagogas. Ok, salgamos un poco del templo y metámonos en la arena política, porque acá la gran pregunta que dividía a todo el mundo era una sola. ¿Qué hacemos con los romanos? Y las respuestas no podían ser más distintas. Aquí el dilema se ve clarísimo. Por un lado, los celotes, que eran nacionalistas radicales. Su nombre viene de celo, de ese fervor ardiente por liberar a Israel. Para ellos, la única respuesta posible a Roma era la violencia, la guerra santa. Y en el otro extremo, los herodianos. Lo suyo era el pragmatismo puro y duro. Apoyaban a la dinastía de Herodes y creían que la mejor forma de sobrevivir y hasta de prosperar era colaborar con el poder romano. Dos visiones totalmente irreconciliables. Es que para los celotes, el ideal era la independencia total. Punto. Cualquier tipo de colaboración era visto como una traición directa a Dios. Sus estrategias incluían sabotajes, ataques. Fue esta ideología la que, al final, llevó a la desastrosa revuelta judía y a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y los herodianos, bueno, ellos estaban en la vereda de enfrente. Eran la élite política y económica, comerciantes, funcionarios. Para ellos, la alianza con Roma, administrada por la familia de Herodes, era la única manera de mantener la estabilidad, los negocios y, por supuesto, su propio estatus. Eran, por definición, los colaboracionistas. Pero claro, no todo pasaba por la élite de Jerusalén. La gran mayoría de la gente vivía otras realidades. Así que ahora vamos a conocer a esos grupos que estaban en los márgenes de la sociedad, ya sea porque ellos lo eligieron o porque los obligaron a estar ahí. Y acá tenemos a los esenios, que son un grupo de verdad fascinante. Ellos se apartaron del resto de la sociedad por voluntad propia, porque estaban convencidos de que el templo de Jerusalén estaba corrupto. Se fueron a vivir en comunidades al desierto, probablemente cerca del Mar Muerto, llevando una vida súper austera, de celibato y mucho estudio. Se cree que fueron ellos los que escribieron los manuscritos del Mar Muerto, que nos revelaron tanto sobre sus creencias como esa idea de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Y había otro grupo marginado, pero no porque ellos quisieran, sino por su trabajo. Los publicanos.
Eran, ni más ni menos, los recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. O sea, una de las figuras más odiadas de toda la sociedad. Y de verdad que el rechazo era total. No era algo menor. No solo los veían como traidores por colaborar con el enemigo, sino que además tenían fama de extorsionadores y corruptos, lo que los convertía en pecadores públicos. Tenían prohibida la entrada a las sinagogas y la gente, digamos decente, evitaba cualquier tipo de contacto con ellos. Justamente por eso, el que Jesús se sentara a comer con ellos y que encima llamara a uno, Mateo, para que fuera su discípulo, ¡wow! Eso era un acto socialmente revolucionario. El punto crucial aquí es este. Estaba demostrando con hechos que su mensaje de redención no tenía fronteras sociales ni morales. Y si hablamos de barreras, de fronteras, creo que no había ninguna más profunda que la que separaba a judíos y samaritanos. Era un odio antiquísimo, con raíces históricas y religiosas muy profundas. Los judíos los veían como un pueblo mezclado, impuro, que adoraban el lugar equivocado, el monte Gerizim, en vez de Jerusalén, y que además tenía escrituras incompletas. El desprecio era mutuo y absoluto. Es que hasta dentro del mismo judaísmo había divisiones, ¿eh? Los galileos, la gente de la región del norte de donde venía Jesús, eran vistos con cierto recelo por las élites de Judea. Se los consideraba un poco rústicos, no tan estrictos en su religión, y su acento particular al hablar arameo los delataba al instante. Y bueno, estas dinámicas, estas tensiones no se acabaron ahí. Vamos a ver rapidito cómo todo esto siguió evolucionando y cómo presentó nuevos desafíos para la comunidad cristiana que recién empezaba a formarse. Pensemos que en ese mundo que seguía luchando por adaptarse a la cultura pagana que dominaba todo, aparecieron grupos como los Nicolaitas. Ellos eran una amenaza interna para la iglesia primitiva, porque promovían ideas que llevaban a la inmoralidad y a participar en ritos paganos. O sea, intentaban corromper a las comunidades desde adentro. El libro de Apocalipsis los menciona como un claro ejemplo de lo que había que rechazar con firmeza. Y con esto llegamos a la reflexión final. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ahora que conocemos el tablero y a todos los jugadores, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leer las parábolas, los conflictos, las decisiones de cada personaje? Comprender estas alianzas, estos odios y estas creencias no solo hace más rico el texto, sino que le da vida. Nos muestra un mundo complejo, lleno de tensiones, donde cada palabra y cada acción tenían un peso extraordinario.